Escuchá a Miriam Bregman, que estuvo brillante el día de ayer. Dijo, entre otras cosas, Miriam, que esto es una reforma que perjudica a las mujeres. Y eso le voy a preguntar por qué. Ayer lo explicó, pero quiero que vos, que estás del otro lado, también sepas por qué es una reforma que perjudica a las mujeres. Bueno, el proyecto vuelve al Senado. Hay que ver si finalmente lo más probable es que pase como un tubo y que el 1 de marzo Javier Milei inaugure las sesiones ya con la reforma establecida. ¿Está Aldana Flores en el Congreso? Vamos con vos, Aldana. Muy buenas tardes. Un testimonio más que importante. Dale. Sí, Lean, muy buenas tardes. Estamos con la diputada de la Nación, Miriam Bregman, que ayer fue la voz de muchos y muchas argentinas y argentinos que estuvimos pendientes, obviamente, de esta votación que se estaba llevando adentro del Congreso de la Nación. Primero agradecerte porque fue una jornada muy extensa, estás sin dormir. Y quería preguntarte algo antes de pasarte a piso con Leandro Ilia. ¿Qué sentiste vos? No te lo pregunto como diputada, te lo pregunto como argentina, como ciudadana, cuando finalmente se dio el dictamen y vistes el número verde, la cantidad de diputados, de colegas que han aprobado esta ley, que muchos consideran que es un avance y otros consideran que es un retroceso justamente a los derechos laborales? Mira, sobre lo primero vi un gobierno que ganó, pero cada vez consigue números más ajustados. Al revés de lo que intenta mostrar y que festejaban en el balcón Adorni, Karina, el libertario Santilli, gente un poco insólita, ¿no? Que estaba ahí festejando, haciendo payasadas, cada vez van bajando, porque acordate, la ley base 142, 147 votos y ahora 135, es decir, ellos muestran todo como que van para adelante, pero ahora, habiendo incorporado al PRO, habiendo prácticamente subsumido todo un sector de los radicales, no consiguen ni siquiera los votos que conseguían hace 2 años atrás cuando asumieron. Es decir, desde ese punto de vista, solo comprando voluntades, solo haciendo acuerdos políticos con sectores del peronismo, del Partido Socialista y otros, pudieron conseguir el quórum y pudieron también llegar, del radicalismo, perdón, pudieron llegar a este número. Entonces, ahí hay un tema que es la oposición política, aquellos que se hicieron elegir por la oposición y que hoy le dan los números que si fuese por el propio Milei, incluso habiendo incorporado al PRO, como les digo, no llegaba de ningún modo. Digo para que no los veamos todopoderosos, como que avanzan, porque cada vez le cuesta más y se deben cotizar más también, te agrego, para conseguir esos números. Y después, bueno, se llega de una manera que no se luchó lo suficiente. Yo por eso al final hice una especie de balance diciendo cada fuerza política, en la medida también de su propia fuerza, tiene que decir qué hizo en todo este enero, qué hizo en todo este febrero, cómo se preparó. Yo anuncié esta reforma, si ustedes ven los videos, en el debate presidencial. Estaba cantado, porque no es ninguna originalidad, es lo que quiso hacer Temer después de dar el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil. Son algunas de las medidas que quiso imponer Hollande en Francia, son medidas que las venimos, Rajoy en España en el 12, son medidas que las venimos viendo. Hicimos una audiencia internacional la semana pasada con la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina, donde hablaron expertos de toda América Latina, donde recibimos saludos y adhesiones de todo el Estado español, de distintos lugares del mundo, muchísimos de Francia, y todos nos decían lo mismo, de Alemania, perdón, me olvidaba, diputados de Alemania. Todo el mundo decía, cuando se tomó alguna de estas medidas en nuestros países, reportó en menos empleo, empleos de menos calidad, y siempre fue en perjuicio de los trabajadores. Entonces no hay mucho que descubrir, ¿viste? Ayer no es que se estaban enterando, después vimos cosas irrisorias, como un diputado de Salta que dice que Milei está fracasando, todo lo que hace está mal, pero yo voy a votar la reforma. ¿Y por qué la vas a votar? ¿Por qué no nos explicás un poquito más? Porque si todo es malo, si sabés que es mala, la vas a votar igual. ¿Qué hay en el medio? O una diputada de Neuquén que se puso a llorar. Lloraba conmovida porque todos ustedes, los periodistas, se van a quedar sin el estatuto del periodista. Y ella la vota igual. Bueno, son cosas que realmente superan lo imaginable. Vos decís, ¿qué es inteligencia artificial lo que estoy viendo? ¿Viste? No. Es la realidad de una dirigencia política que no da para más. Leandro, Miriam te está escuchando para lo que le desees preguntar. Hola Miriam, el placer de siempre, un gusto saludarte. La primera pregunta, yo te escuché ayer muy atentamente. Y vos decías, es una reforma que perjudica a las mujeres. Obviamente era muy tarde, había mucha gente viendo lo que era el debate, pero mucha gente que no pudo observar. Si nos puedes explicar por qué perjudica a las mujeres esta reforma.
Sí, agrego una cosita a lo que vos decís, Leandro, que sí, fue muy seguido el debate, eran las 2 de la mañana y seguíamos recibiendo mensajes, se estaba viendo desde todo el país, así que fue una cosa que interesó. Todas las encuestas al día de hoy dicen que hay un rechazo enorme a la reforma y que todos los trabajadores y trabajadoras se están enterando ahora de la destrucción del ANSES, de todo lo que contiene, así que ahí hay algo también a analizar para adelante. A las mujeres nos perjudica especialmente porque es una reforma que deja de pensar a los trabajadores en forma colectiva y profundiza una línea neoliberal que ya viene de hace unos años, pero la profundiza realmente, que es pensar al trabajador como un sujeto aislado, a la trabajadora como un sujeto aislado. Entonces la ubica en relación a las grandes empresas, a las grandes patronales, al lugar donde trabaja, como un individuo que puede negociar libremente las condiciones. Esa es la principal falacia, la principal mentira del sistema capitalista, que todos somos iguales y que todos tenemos la misma cantidad de oportunidades y que todos discutimos en términos de igualdad. Cuando vos vas a pedir un empleo, tirás un currículum, más en este contexto, y tenés 20, 30 atrás tuyo que están pidiendo lo mismo. Entonces, ya desde el momento que te contratan no hay igualdad. Y después es obvio que el empresario, el dueño de los medios de producción, es el que organiza el trabajo, incluso la propia ley laboral se lo otorga organizar el trabajo y él es el que dispone las condiciones. Pero había algunas trabas para que esto no sea totalmente despótico, totalmente autoritario. Por ejemplo, una jornada de labor de 8 horas, que las horas que eran por encima de eso se pagaban como extras, etcétera, etcétera. Bueno, esta reforma viene a desorganizar completamente eso. No hay más jornada de labor. La jornada puede ser de 12 horas. Decime cómo hace una mamá, que somos mayoritariamente en un 76% las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, para sostener una jornada de 12 horas. Que te diga tu patrón, bueno, hoy todos ustedes se quedan 3 horas más. Mañana te dice, se van 1 hora antes, pero pasado se quedan 2 más. El banco de horas es eso. Bueno, no podés retirar los pibes de la escuela. Te digo un ejemplo más básico, que todos hemos pasado por ahí, todos hemos corrido, porque se te fue el colectivo, no llegás en el subte, decís, ¿cómo llego? Empezás a llamar a la escuela, otra mamá que te banque un ratito. Bueno, eso va a ser todos los días de tu vida. Las mujeres nos hacemos cargo del cuidado de adultos mayores. ¿Cómo haces con el mismo problema? Se va la persona que te está dando una mano en el cuidado, que trabaja en la casa donde cuidan a tus viejos. Vos vas a determinada hora o a hacerle las compras. Te estoy contando todos los ejemplos de la vida cotidiana de alguien. Lo que nos pasa a banco todos. de horas. Sí. Hoy te quedás hasta las 12 de la noche y además no te van a pagar extra. Bueno, no, todo eso no va a estar más. Las vacaciones te las pueden fragmentar, te las pueden dar en cualquier momento del año, te las dan en octubre. Un hermoso mes, ¿no? Qué lindo, octubre. Pero los pibes tienen vacaciones en enero en la escuela. Y que no se lleven materia porque tenés que estar en febrero acá de vuelta. O sea que si ya te las dan en febrero tampoco te sirve. Bueno, te desorganizan la vida y a las mujeres todo eso nos impacta mucho. Los salarios dinámicos, que no se sabe cuánto vas a cobrar porque pasan a ser rubros totalmente intercambiables de mes a mes. ¿Cómo hace una mujer sostén de hogar, que es lo único que tiene, que banca a la familia, algo que cada vez se ve mucho más en nuestro país? Si le dicen hoy cobras tanto, pasado tanto, nunca vas a saber cuánto cobras. Bueno, es la verdad, muy, muy complejo y por eso nos da tanta bronca, que todos aquellos que tenían la posibilidad de difundirla, que tenían la posibilidad de haber hecho de todo, no lo hicieron. La dirigencia política tradicional, la dirigencia sindical. Acá hay muchos que van a tener que dar cuenta de por qué todo este tiempo no hicieron todo lo posible para que la población llegara informada. Porque nos queda todavía una semana más al Senado y tenemos que sacar las conclusiones de qué se hizo mal para llegar mejor preparado. Y bueno, y déjenme decirlo, el estatuto del periodista es quitarnos también la posibilidad de tener el derecho a la información. A ustedes la libre opinión y a nosotros el derecho a la información. Miriam, ¿crees que se puede revertir en el Senado o pasa como un tubo? ¿Y cómo crees que tiene que ser el plan de lucha hacia la semana que viene? Digo, porque Furlan, por ejemplo, dijo que podría llegar a haber un paro de 36 horas con 12 de movilización. ¿Vos crees que eso puede llegar a ser un buen método para la protesta de cara a la semana que viene? Mira, creo que sí, que tiene que haber movilización, que tiene que haber gente en la calle, que nos tenemos que mover en todo el país, que las y los periodistas tienen que salir a defender su estatuto, que todos los demás estatutos que se atacan tienen que defender, que todos y todas los que quieran defender el Inca tienen que estar acá afuera. Necesitamos que estén acá afuera el día que se trata en el Senado. Necesitamos que les vean las caras, necesitamos que les digan en la cara
que van a destruir el Inca y Radio Televisión Argentina. Acá cada sector tiene que tomar esto en forma particular en defensa de todos y de todas, para tener una defensa colectiva, los movimientos de mujeres, pero obviamente hay una responsabilidad central de las, valga la redundancia, de las centrales sindicales, empezando por la CGT, que tiene que convocar a un paro activo en todo el país, que verdaderamente les duela que esa sesión, si ayer se hacía un paro en serio, con una verdadera movilización acá afuera no podían sesionar, porque no funciona el Congreso, no funciona nada sin los trabajadores y las trabajadoras. Son los que mueven el mundo, trabajadores y trabajadoras mueven el mundo. Si se organizan, acá no se puede hacer ni una sesión, no tenés ni un cafecito para la sesión. Entonces, me parece que hay mucho para discutir hacia la semana que viene, que no se pueden regalar derechos conquistados así. Estamos por cumplir 50 años del golpe genocida. Me parece terrible que lleguemos en estas condiciones. Milei lo único que quiere es la fotito del 1 de marzo para mandársela a Trump, ¿viste? Porque él va y le imprime la foto y se la lleva para que el otro le regale el crayón. Bueno, todas esas ridiculeces que nos dan vergüenza ajena que vemos. Pero nosotros no estamos en ese jueguito. Acá nos estamos jugando años de luchas de la clase trabajadora, nos estamos jugando años de lucha de las madres, de las abuelas, de todas las que pusieron todo en defensa de las libertades democráticas, como para que ahora de un plumazo te borren los estatutos, te borren el Inca, te borren Radio y Televisión Argentina, te borren absolutamente todos los derechos laborales. Miriam, te hago la última y te agradezco, sé que tenés que estar con gente del Garrahan, bienvenido sea siempre eso. Te quiero preguntar acerca de si tenés... Sí, hay una audiencia en defensa del Garrahan. En defensa del Garrahan, como tiene que ser. Un saludo a toda la gente y los trabajadores del Garrahan. ¿Tenés miedo que...? Porque ayer lo que se dio fue... Y viene pasando, ¿no? Un debate completamente express con varios diputados que han presentado varios dictámenes y hasta modificaciones que eran productivas, y lo tenía Salmerón diciendo, no, acá no va a haber ninguna modificación, hasta con cierta sorna, ¿no? Hasta con cierto cancherismo. ¿Te da miedo que las distintas reformas, la tributaria, por ejemplo, que se viene, sea todo tan así express con tanta falta de debate? Mira, eso depende de nosotros, depende de quienes están del otro lado. El gobierno quiere eso porque quiere que nada se discuta, que nada se explique, porque no lo puede explicar. Pensá que apenas por un casi furcio del patadura de Sturzenegger, que es un resentido que no debe saber jugar al fútbol, por eso se la agarró con los que se lesionan jugando al fútbol. Algo más popular en la Argentina que jugar al fútbol no se me ocurre, y el tipo se le ocurrió poner ese ejemplo. Metió la pata, como te digo, por resentido, andás a ver por qué. Y ahí se armó una bronca social enorme, porque ahí toda la población se enteró que te estaban sacando las licencias por enfermedad. Claro. Entonces, ¿qué pasa si la población se entera que te están sacando las horas extras? ¿Qué pasa si los que hoy no tienen derechos, los que hoy no tienen ningún derecho, los que laburan en un Uber, en una bicicleta, se enteran que con esta ley van a estar peor? Porque escriben que no vas a tener derechos en el futuro. O sea, hoy de hecho no los tenés. Mañana va a ser de derecho. O sea, por derecho van a escribir que no tenés ningún derecho que te ampare. Entonces, si hacemos bien ese trabajo, si todos se hubiesen hecho bien ese trabajo hasta acá, esto no hubiese pasado. Pero ayer, la verdad, veíamos que faltó debate y que faltó estar a la altura. Digo, más allá de los que se vendieron, de los que traicionaron, de los que se hicieron elegir como opositores a Milei, los tucumanos. ¿Se acuerdan ustedes? Decían que le iban a cortar la peluca a Milei y ahora le prestan la crema enjuague. Nosotros le decimos con Del Caño le prestan la crema enjuague porque, viste, parece que le hacen el brushing a Milei. ¿Cómo pasas de hacerte tan opositor en campaña? Pero la campaña fue hace poquito, no fue hace un montón, fue en octubre. Y ahora están ahí. Bueno, lo que te dije de Salta, de Neuquén, hemos visto actitudes que no pueden pasar. Hay que ir a visitarlos a las provincias y decirle, ¿por qué votaste eso en contra nuestro? ¿Por qué votaste en contra nuestro? Bueno, quedan ahora los senadores, que no los eligen los gobernadores, los eligió la población, ojo, porque representan a la provincia, los elige el... No. Llegan acá porque los votaron. Entonces todos y todas hay que ir a exigirle que esto no se puede tratar y tenemos que confiar en la fuerza de la movilización. Tenemos que seguir movilizados, tenemos que seguir organizados y pensar muy fuertemente cómo llegamos al viernes que viene. Pero te agrego algo, después la tienen que aplicar también, Después vos tenés que ir a decirle a la gente, vengo a salvarte tu derecho. Entonces, en cada lugar de laburo empieza otra batalla, empieza otra discusión sobre qué sindicatos tenemos, sobre cómo recuperar los sindicatos como herramienta de lucha. Empieza otra discusión en las universidades, porque ahora viene también una discusión de financiamiento presupuestario que empieza la semana que viene. Acá se terminaron las vacaciones, todo el mundo a ponerse en onda porque esta gente está apurada, tiene que pagarle al FMI, no saben cómo.
El plan económico es el fracaso más grande que se vio, pero lo quieren pagar a costa de nuestros derechos. Miriam, te mandamos un beso grande, la última la cierra con Aldana. La pregunta, y gracias por atendernos, siempre es un placer hablar con vos. Sí. Gracias. Sí, Miriam, antes de despedirte quería hacerte una pregunta porque hay mucha gente que siente que estamos volviendo al famoso 2001. Tuvimos el cierre de FATE con 920 personas despedidas y hace un ratito también se dio la noticia de que una RT importante que pertenece a una obra social también cerró y se fue del país. ¿Vos considerás que estamos en el principio de un 2001 que se puede volver a repetir? Mira, la historia nunca se repite igual, pero lo que sí sé es que los millonarios embolsan el dinero como pasó en el 2001. En el 2001 se lo llevaban en los camiones de Juncadela, se decía en aquel momento, que era la empresa transportadora de caudales del momento, y los trabajadores quedaban en la calle, como pasó con Sanón, como pasó con la empresa Bruckmann, como pasó con tantas otras. Los trabajadores en muchos casos tuvieron la creatividad de tomar las empresas y ponerlas a producir y defender sus puestos de trabajo. Hoy, las empresas cierran, se creen que pueden hacer lo mismo, pero muchos trabajadores hicieron una experiencia, tienen claro eso del 2001 y saben que pueden producir y saben que tienen que luchar y saben que tienen que defender los puestos de trabajo como sea. Entonces me parece que hay una experiencia hecha de la clase trabajadora, que no empieza todo de cero y que si hay una crisis económica ellos la van a intentar descargar sobre los trabajadores y las trabajadoras, pero que de este lado nos tenemos que preparar para que esta vez no la paguen los trabajadores. Por eso digo que es tan importante qué medidas de lucha nos damos, qué organización nos damos. Desde que Milei empezó a votar estas leyes, con la ley ómnibus, ley bases, todo lo que viene discutiendo, los decretos y demás, ya se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo genuinos. Es decir, es totalmente... Las leyes que está votando laborales son las complementarias del industricidio que está llevando adelante. Bueno, ya no queda mucho por descubrir. ¿Es esto el plan de Milei? Lo único que funciona bien es la bicicleta de Caputo. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así la palabra de la diputada Miriam Bregman luego de que se haya votado la reforma laboral en diputados de la Nación ayer, Lean.